La de Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos cuenta con el respaldo de 187 países, una representación casi unánime de la comunidad internacional. Pero la delegación de Washington en Naciones Unidas se desentendió de las fuertes críticas a su política de asedio económico. La representación de Estados Unidos vuelve a ser la nota discordante en la Asamblea General de la ONU durante el debate sobre el bloqueo a Cuba. Tras 2 días de intervenciones contra esa política, la delegación de Washington ante Naciones Unidas le llevó la contraria a una mayoría casi unánime de la comunidad internacional. En lugar de hacer frente a las interrogantes sobre sus acciones de guerra económica, Estados Unidos intentó desviar la atención hacia otros temas en clara injerencia a la soberanía cubana. Estados Unidos apoya con determinación al pueblo cubano. Apoyamos firmemente su consecución de un futuro con respecto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Aproximadamente 1000 prisioneros políticos siguen estando entre rejas en Cuba, más que en cualquier momento de la historia reciente de Cuba. Prácticamente 700 de estas detenciones debidas al 11 de julio de 2021, protesta histórica. Las sanciones son una serie de herramientas en nuestros esfuerzos amplios hacia Cuba para adoptar la democracia y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. En su derecho a réplica, la delegación cubana se encargó de corregir las imprecisiones de la representación de Washington. La complicidad estadounidense con el asesinato masivo de civiles en Gaza a mano de las fuerzas militares de Israel lo hace partícipe de un crimen de lesa humanidad. Señor presidente, miente la delegación estadounidense cuando cita cifras infladas de exportaciones y ayuda humanitaria al país. Usa cínicamente los montos multimillonarios de fondos que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destina a la subversión en Cuba. Los Estados Unidos dicen abogar por las libertades individuales y el apoyo al sector privado en Cuba, pero no han revertido restricciones que perjudican directamente a los emprendedores cubanos. Si al gobierno de Estados Unidos realmente le interesa el bienestar, los derechos humanos y la libre determinación de los cubanos, podría levantar el bloqueo, colaboraría con nuestra cooperación internacional en lugar de desacreditarla y nos excluiría de la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, en la que Cuba nunca debió estar. El gobierno de Estados Unidos se queda solo junto a Israel con los pretextos que 187 países califican como falsos al votar contra el bloqueo. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias.